Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a abordar los principales elementos lingüísticos que nos permiten caracterizar el nivel o el plano enunciativo de los géneros discursivos que circulan frecuentemente en el ámbito académico. En la década de los años 70, el lingüista francés Émile Benveniste, en una serie de trabajos que fue presentando en sus dos libros llamados Problemas de Lingüística General, planteó su teoría de la enunciación. Esencialmente, lo que Benveniste propone es que cuando un hablante usa el lenguaje para comunicar, se está apropiando de la lengua que utiliza, y realiza en esa apropiación un acto en el cual se producen enunciados. El acto de habla mismo, cuando hablamos o escribimos, se denomina enunciación. Y el producto de ese acto, el resultado de esa enunciación, son los que llamamos enunciados, es decir, realizaciones concretas e individuales de la lengua, ya sea en forma oral o escrita, que se producen en un momento y en un lugar determinado. A través del acto de enunciación y a través del enunciado, los hablantes comunicamos información, pero además comunicamos el modo en que concebimos, en que entendemos esa información. Es decir, que construimos una visión del mundo, la visión que tenemos del mundo, el mundo entendido como un referente, es decir, aquello de lo que se habla. También una visión de aquellos a quienes destinamos nuestros enunciados, es decir, lo que llamamos enunciatarios o destinatarios previstos. Y también construimos una imagen de nosotros mismos como enunciadores o locutores, dos términos que vamos a utilizar como sinónimos. Esta construcción discursiva se pone de manifiesto a través de ciertos elementos lingüísticos que actúan como si fueran una especie de huellas que deja el sujeto enunciador dentro de su propio enunciado. Pongamos un ejemplo muy general. Supongamos que en un mail alguien escribe algo así como buenos días, espero que se encuentre bien. Como enunciación, como acto, va a tener un aquí y una ahora, dependiendo del contexto, el momento y el lugar en donde esa persona, ese enunciador, escribió el mail. Además, como enunciación, podemos decir que comienza con una oración exclamativa y que sigue con otra desiderativa que expresa un deseo. Acuérdense, era buenos días, espero que se encuentre bien. Como enunciado, es decir, como producto de ese acto, tiene un sentido. Tendrá en este caso el sentido de saludo y probablemente de inicio de contacto. Y también refleja un tipo de relación entre el locutor y su destinatario. Podemos ver que hay respeto o al menos hay distancia, y esto se manifiesta en el uso del usted y no del vos, de un lenguaje más formal. Por ejemplo, con otro tipo de relación podríamos haber escrito, en vez de buenos días, espero que se encuentre bien. Con otro tipo de relación con el destinatario podría haber sido hola, ¿qué tal? Ojalá estés bien. Vamos a ir considerando a partir de ahora cada una de las principales huellas que podemos encontrar fundamentalmente en el enunciado, más que en la enunciación. Estas huellas, que fueron analizadas dentro de la teoría de la enunciación, pueden organizarse de la siguiente manera. Podemos considerar básicamente que existen índices o huellas de la persona, es decir, señala a los participantes de la comunicación y a la referencia de la comunicación, generalmente expresada a partir de pronombres.
También están los índices o huellas espaciales que ponen de manifiesto el lugar en el que ocurre la situación comunicativa. Pueden haber pronombres o adverbios como aquí, esto, eso. Índices temporales que permiten organizar el discurso en relación a un ahora, a la hora de la enunciación, a través de adverbios o locuciones que expresan la temporalidad, y también a través de los tiempos verbales. También las huellas del sujeto se expresan en el vocabulario y las expresiones valorativas o evaluativas que utilice para manifestar su posición como locutor. Finalmente, otra de las huellas que vamos a considerar es lo que se llama la polifonía, que tiene que ver con la inclusión de otras voces, de otros discursos, en el discurso propio que producimos. Estos elementos permiten mostrar que los enunciados nunca son completamente neutros o objetivos, sino que siempre son dichos o escritos desde un lugar, en un momento, con una posición determinada que adoptamos como locutores y desde la cual construimos nuestra visión del mundo usando el lenguaje. Es importante que tengan en cuenta que la aparición y la distribución de estos elementos están reguladas por los géneros discursivos en los que aparezca. Cada género tiene implica, mejor dicho, un tipo de situación comunicativa determinada. Por eso, un texto eficaz no es solo un texto que está escrito correctamente, con oraciones bien formadas, con corrección ortográfica, sino que además es un texto que resulte adecuado a la situación comunicativa y a las restricciones que el género en cuestión imponga. Recuerden que en esta clase nos vamos a centrar en los géneros del ámbito académico, es decir, los que corresponden a la educación, la ciencia, entre otras cosas, ¿no? Y en los que la principal finalidad es la de comunicar o demostrar conocimiento. Así que nos vamos a restringir a estos géneros, pero cualquiera de estas cosas que vemos acá se puede aplicar al análisis de cualquier otro género discursivo. Vamos a ir viendo cada uno de los índices que reseñamos recién. Empecemos por los índices de persona. Los enunciados, partamos de la base de que son siempre producidos por alguien, por un sujeto, y que están destinados a alguien, al destinatario previsto. El enunciador o locutor de los textos académicos toma una posición dentro de su discurso, ya sea en relación a sí mismo, como locutor, como en relación a su destinatario. Esta posición se relaciona con el uso de diferentes estrategias y elementos lingüísticos. Una de las más utilizadas es la estrategia de la persona ausente. Se trata de una estrategia en la que el locutor trata de borrar toda marca que revele su presencia para crear un efecto de objetividad, de verdad. Es decir, no usa, por ejemplo, el yo. Trata de mostrar que lo que dice o escribe es realmente así y no es producto de su opinión personal. Por eso es que los recursos lingüísticos más usados en esta estrategia son la tercera persona gramatical, que permite centrarse en aquello de lo que hablamos, en las fuentes utilizadas. Por ejemplo, en el texto que ustedes tienen en la guía extraído de Cosmos, de Carl Sagan, van a ver que está escrito en tercera persona. Se habla de los astrónomos o de Thomas Wright. Los verbos también acompañan con la tercera persona, como tuvieron, surgió, etc. Si se evita el yo o el nosotros, ¿sí? También se usan las construcciones impersonales, por ejemplo, las construcciones en donde al verbo se le suma un pronombre se.
O sea, no es lo mismo decir creo o cree que se cree. Es más impersonal, pone más distancia. En el texto de Sagan que tienen en la guía, como podrán observar, aparece se veían, se necesitaba, se descubrió, ¿sí? También la voz pasiva se usa con este efecto, tanto las construcciones impersonales como la voz pasiva. Acuérdense la pasiva de esta casa fue construida, ¿no? Por ejemplo, o esta galaxia fue descubierta, si tomamos el ejemplo siguiendo la línea del texto. Lo que nos permite es omitir quién dice, hace o experimenta algo. Omitimos lo que llama el agente del evento o encubrimos una fuente, ¿sí? Y presentamos las afirmaciones como verdades que no dependen de nuestro parecer. El uso de la primera persona, en cambio, no es tan frecuente en los géneros académicos, sobre todo el uso de la primera persona singular, el yo, porque es un uso subjetivo muy fuerte, es decir, generalmente lo vamos a encontrar en géneros donde la secuencia dominante sea la argumentativa, es decir, alguien esté opinando, o en textos que pertenecen a personalidades que tienen una autoridad y una credibilidad muy reconocidas sobre un tema determinado en el ámbito académico, ¿no? En el ejemplo que ustedes tienen en la guía, Tarski, que es un filósofo, en ese fragmento de la concepción semántica de la verdad, vemos que usa sin ningún problema la primera persona singular, ¿no? Mi obra, mis investigaciones, he participado, me he permitido, etc. Es un poco más frecuente el uso de la primera persona plural, el nosotros, ¿sí? Hay diferentes usos convencionales del nosotros. Uno de ellos es el que se llama nosotros genérico o de modestia, que usan algunos autores como con el propósito de mostrarse inscriptos dentro de algún grupo, ¿sí? De una comunidad, y que por lo tanto no es él solo responsable de lo que dice, ¿no? Por ejemplo, cosas como en este trabajo hemos considerado diferentes aspectos, bla, bla, aunque sea uno solo el que lo escriba. El otro nosotros es el nosotros inclusivo. Es el nosotros que implica el yo del locutor más el vos, el usted o el ustedes de los destinatarios. Suele tener un uso bastante didáctico. Por ejemplo, cosas como si hacemos esta experiencia podremos ver que bla, bla, bla. Finalmente, existe la posibilidad del uso de la segunda persona, el tú, el vos, el usted, que tiene básicamente también una utilización con fines didácticos. Por ejemplo, en el texto que tienen en la guía de Fundamentos de Sintaxis Formal, se dice algo así como: suponga que abre usted una novela que ha elegido y pone la vista, etc. Los índices espaciales son ciertos elementos lingüísticos que nos permiten organizar el lugar, el espacio en el que se lleva a cabo la situación comunicativa, o la distancia que existe entre el locutor y lo que designa. Entre los más comunes se encuentran los adverbios o perífrasis adverbiales de lugar, como aquí, ahí o allá, cerca, lejos, arriba, abajo, etc. Los demostrativos, que sirven fundamentalmente para marcar la distancia, como piensen en la diferencia entre esto, eso y aquello, que va a depender de la distancia entre el locutor o el momento de la enunciación y aquello que se designa, y también algunas locuciones preposicionales del tipo de delante de, detrás de, cerca, etc. En lo que respecta a los discursos académicos, dentro de los índices espaciales que estamos viendo, son especialmente importantes los textuales, porque son los que
permiten señalar y organizar diferentes partes del texto en relación con otras. El texto mismo se convierte en un espacio y en un momento metafórico, por eso podemos usar en los textos cosas como antes o después, ¿no? Como dije antes, como vamos a ver después, o también en cuanto al espacio, arriba y abajo, como se vio más arriba. Existen diferentes elementos muy utilizados para marcar esta organización espacial del texto. En la guía ustedes tienen el ejemplo tomado de Fundamentos de Sintaxis Formal, nuevamente, de Bosque y Gutiérrez Rellar. Fíjense que el párrafo empieza con hasta ahora hemos examinado. Ese ahora es un uso metafórico de la temporalidad, ¿no? Lo que está diciendo es que en toda la parte anterior, la que está más arriba en el texto, se analizó tal cosa y que, bueno, en lo sucesivo probablemente se analizará otra. Los índices temporales son elementos que nos permiten organizar la temporalidad dentro del discurso y son básicamente de dos clases. Por un lado, los adverbios y expresiones temporales que se utilizan más frecuentemente en la oralidad o en los géneros periodísticos. Se organizan a partir del hoy, del ahora de la enunciación, es decir, del momento mismo del acto. Por ejemplo, expresiones como ayer, mañana, la semana pasada, el mes que viene, van a depender del momento en que lo diga. Observen que se trata de elementos deícticos porque su referencia solo se puede interpretar si estamos dentro de la situación comunicativa o podemos conocer la situación comunicativa. Por ejemplo, qué día fue ayer va a depender del momento en que se enuncie. Ayer puede ser el 6 de julio, el 3 de marzo, el 10 de diciembre, depende cuando alguien haya dicho o escrito ayer. Comparen ayer con la expresión el 6 de julio de 2020, que tiene una referencia absoluta, es decir, no necesito conocer el momento de la situación comunicativa para saber cuándo fue 6 de julio de 2020. En los géneros escritos del ámbito académico se trata de evitar el uso de los deícticos y se privilegia la referencia absoluta para marcar la temporalidad. El otro elemento lingüístico de la temporalidad son las formas flexionales del verbo, ¿no? Piensen ustedes en que el verbo cambia su desinencia, el sufijo final, para indicar tiempo, es lo que llamamos la flexión verbal. La flexión verbal organiza el desarrollo temporal dentro del discurso mismo. Según la propuesta que realizó inicialmente el lingüista Weinreich en un trabajo de 1964, los tiempos verbales se pueden organizar en dos grandes grupos. El grupo que correspondería a el relato o la narración y el grupo que corresponde al comentario. Cada uno de estos grupos tiene un tiempo cero que actúa como eje temporal del discurso y en torno al cual se reorganizan las otras formas temporales. Vamos a ver cada uno de ellos con un poco más de más detalle. Lo que llamamos el tiempo cero es el eje en torno al cual se organiza todas las formas temporales dentro del discurso. En el denominado mundo comentado, el tiempo cero es el presente, como ocurre en el texto que ustedes tienen de ejemplo en la guía, el que se refiere al agua. Podemos observar que los verbos están en presente, en los principales, dice se encuentra, supone, se trata, existen, etc. Al usar el presente como eje,
producimos a través del discurso un efecto de comentario. Es como que estamos comentando lo que ocurre en la realidad. Por eso se denomina mundo comentado. Si queremos indicar que algo ocurrió antes del eje, es decir, si marcamos la anterioridad, podemos usar las formas del pretérito perfecto simple o la del pretérito compuesto, que es la que se utiliza en el ejemplo 1 de la guía, ¿no? Cuando dice ha ido ligada, ha dado, pero se podría haber usado la simple, que hubiese sido, en vez de ha dado, dio, por ejemplo. Si en cambio queremos indicar posterioridad, es decir, algo que va a ocurrir después del eje, se van a utilizar las formas del futuro, como en el texto 1 aparece resultará, ¿no? Cuando dice existen zonas del planeta donde resulta o resultará muy escasa a futuro. En la narración, el eje, en cambio, es el pasado y existen dos tiempos ceros. El pretérito perfecto simple, que se usa para los eventos principales del desarrollo narrativo, y de allí que se hable de puesta en relieve con el uso de este pretérito, y el pretérito imperfecto, que se utiliza para los eventos secundarios o que actúan como marco de los eventos principales. Si observan el ejemplo de la guía, el texto 2, el que se refiere al físico y químico británico Michel Faraday, pueden observar que el eje de los eventos principales están con formas verbales que corresponden al pretérito perfecto simple, por ejemplo, recibió, comprobó, dedujo, asignó. Y se usa también el pretérito imperfecto como era o estaba para los eventos que son marcos o que están en simultaneidad con los principales. En relación con estos tiempos cero, con estos pretéritos, para marcar anterioridad, es decir, algo que ocurrió antes, sería el pasado del pasado, una de las formas más usadas es la del pretérito pluscuamperfecto, como vemos en el texto 2, en el caso de había promovido, ¿sí? Está indicando anterioridad respecto del eje de los verbos como recibió o comprobó. Si queremos marcar posterioridad, es decir, algo que va a ocurrir después del tiempo eje, sería el futuro del pasado, pero para el que lo lee después probablemente eso también ya sea pasado, ¿sí? La posterioridad respecto del eje en el texto, cuando el tiempo cero es el pretérito, se marca con la forma del potencial o condicional fundamentalmente, como en el caso de después de numerosos experimentos, descubriría los campos creados por una espira. Para terminar con la temporalidad en los discursos, es necesario aclarar que algunos tiempos verbales tienen usos especiales. Los más importantes en los géneros académicos son dos usos particulares del presente que no equivalen al ahora, ¿sí? No es ese uso del presente, por ejemplo, si yo dijera está lloviendo, ahora, en el momento en que lo digo. Estos usos especiales, que no son actuales entonces, son básicamente dos, decíamos. Uno es el presente genérico o de definición, muy usado por las ciencias. Por ejemplo, en la guía ustedes tienen el texto que dice la energía manifiesta las siguientes características: se transforma, se almacena, se transfiere, etc. Todos esos verbos están en presente, pero no es que la energía manifiesta estas características ahora, en este momento en que yo lo digo, sino que lo hace siempre. Tiene un valor de ley. Es decir, es un uso prácticamente atemporal
que equivale a ahora y siempre, ¿sí? Muy frecuente, decíamos, en los discursos científicos, en las enciclopedias, entre otras cosas. El otro uso es el llamado presente histórico, el presente que tiene valor de pasado y que se usa mucho, por ejemplo, en los relatos históricos o en los informes. El ejemplo que tienen en la guía está tomado del Facundo de Sarmiento y bueno, ahí el locutor escribe: Facundo resiste, vacila, pero se decide al fin. El 18 de diciembre de 1835 sale de Buenos Aires, es decir, esos verbos en presente, resiste, vacila, se decide, etc., tienen valor de pasado, o sea, valen de la misma manera que si el enunciador hubiera dicho: Facundo resistió, vaciló, pero se decidió al fin. Veamos ahora el vocabulario y las expresiones valorativas o evaluativas que aparecen en los discursos. Al comienzo de la clase les decía que los discursos, además de transmitir información, también comunican, ponen de manifiesto las intenciones del locutor, sus valoraciones, sus apreciaciones sobre el mundo. Y existen dos tipos de elementos fundamentales en los que es posible detectar la posición que tiene el locutor. Se trata de ciertas palabras que tienen un contenido valorativo, apreciativo, llamadas subjetivemas, porque son subjetivas, y además ciertas formas o rasgos lingüísticos que actúan evaluando un enunciado y que reciben el nombre de modalidades. Vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de los dos grupos. Los subjetivemas más frecuentes son generalmente los adjetivos. Hay adjetivos que tienen una carga afectiva o apreciativa, como por ejemplo conmovedor, horrible, espantoso. Otros que tienen un contenido evaluativo, es decir, que sirven para evaluar algún objeto como importante, correcto, valorable, etc. También hay sustantivos que tienen contenido subjetivo, como por ejemplo importancia, desgracia, infortunio. Y ciertos verbos que permiten evaluar el proceso que designan y su sujeto sintáctico a la vez o sus complementos. Por ejemplo, voy a tomar un caso de la oralidad. Si yo digo lamento que te vayas, estoy evaluando como negativo el complemento que te vayas, es decir, el hecho de que te vayas es malo para mí. Si supongamos a alguien, llamémosle Juan, está cantando, y yo dijera Juan está cacareando, a través del verbo cacareando evalúo negativamente lo que hace Juan, o sea, el proceso designado, y a Juan mismo. El uso de subjetivemas, por supuesto, va a depender fundamentalmente de la tipología textual, de qué se trate, y del género discursivo. Por ejemplo, en un texto argumentativo, una nota de opinión, supongamos, vamos a encontrar seguramente muchos más subjetivemas que en un texto explicativo como puede ser un artículo científico. En los ejemplos que ustedes tienen en la guía, el de Carl Sagan de Cosmos y el de Noam Chomsky tomado de Indagaciones Minimistas, van a ver que hay distintos grados de subjetividad en el uso del vocabulario. Por ejemplo, el de Sagan es muy subjetivo, abunda en expresiones con mucha carga apreciativa, evaluativa y valorativa, como por ejemplo en absoluto o extraño, desolado, dolorosamente, raro, precioso, mientras que el de Chomsky tiene una carga menos subjetiva porque
las expresiones utilizadas tienden a ser más objetivas, como por ejemplo centrales, o real, o nuevo. Las modalidades de enunciado manifiestan la manera en que el locutor evalúa su enunciado y se clasifican en lógicas y apreciativas. Las modalidades lógicas expresan la evaluación del locutor en términos de verdad, falsedad, probabilidad, certidumbre, etc., ¿no? Es decir, si considera que lo que dice, que lo que expresa en su enunciado es verdadero o no lo es, o es posible y no tiene certezas. Algunos adverbios o algunas construcciones sintácticas como seguramente, es posible que, probablemente, son muy típicas y muy usadas para generar estas modalidades. También algunos verbos como parece, se supone, puede que, así como las formas modales que están en el verbo en el potencial o condicional, que sirve para indicar a veces probabilidad, como sería, estaría, etc. Supongamos, si yo digo seguramente va a llover, estoy evaluando como verdadero lo que va a pasar, ¿sí? Sin lugar a dudas. Pero si digo es posible que llueva, o parece que va a llover, o se supone que va a llover, o sencillamente en condicional tal vez llovería, estoy evaluando con rasgos de probabilidad o posibilidad el contenido de mi enunciado. Las modalidades lógicas existen siempre, en todo enunciado, porque si no hay ningún modalizador del tipo de los que vimos, como seguramente, parece o el potencial, y el enunciado está en modo indicativo, como por ejemplo llueve, llovió, lloverá, sencillamente el modo indicativo ya está marcando, ya está evaluando como real, más allá del tiempo en que ocurra, el evento expresado por el verbo. Las modalidades apreciativas están relacionadas con juicios valorativos, evaluativos del tipo bueno, malo, útil, inútil, feliz, infeliz. Por ejemplo, algunos adverbios como afortunadamente, desgraciadamente, o algunas construcciones como por suerte, por desgracia, etc., evalúan, en términos de bueno o malo, el enunciado que sigue. En el texto que tienen como ejemplo en la guía, vemos que comienza con un adverbio que genera una modalidad apreciativa, que es desafortunadamente, es decir, que lo que sigue está evaluado como negativo por el locutor, concretamente el hecho de que el origen de la luna no se conozca, ¿sí? Eso está evaluado como algo desafortunado. Respecto de las lógicas, vemos verbos en indicativo como se conoce, expresiones como es posible que ya no evalúan como seguro, como verdadero, sino como probable el hecho enunciado, o la forma que está en la última oración, esta masa habría quedado gravitando alrededor del planeta madre, ese habría quedado está marcando, está evaluando como probable el hecho de que quedara gravitando alrededor del planeta y no como seguro, porque si hubiese sido seguro para el locutor, hubiese usado el indicativo, o sea, la oración hubiera sido esta masa quedó gravitando alrededor del planeta madre. La polifonía es el nombre con el que se designa la presencia e interacción de diferentes voces dentro de un discurso. De hecho, si analizamos etimológicamente la palabra, que viene del griego, poli significa mucho y fonos significa sonido o voz. Un locutor construye
un discurso que nunca le pertenece absolutamente en forma completa. Como afirma Bakhtin, uno de los principales lingüistas que trabajó sobre polifonía, los hablantes usamos la lengua sin necesidad de ir a buscar palabras o expresiones al diccionario, sino que las tomamos de un entorno discursivo, las tomamos de los otros. Existen formas muy variadas de polifonía. En esta clase nos vamos a centrar principalmente en la intertextualidad, que consiste en incluir un discurso dentro de otro mediante una cita o una alusión. En los géneros académicos, el enunciador debe demostrar que conoce el tema tratado y también que ha leído distintas fuentes que tratan sobre ese tema. Además, debe transmitir la información que recogió de esas fuentes con honestidad intelectual, sin tergiversarlas y sin mostrarlas como si fueran propias, es decir, debe citarlas adecuadamente. Esto significa que es necesario incluir otras voces de manera explícita mediante los recursos convencionales para citar y aclarando con exactitud las referencias bibliográficas, es decir, el lugar de donde se las tomó. En una clase anterior ya trabajamos sobre esto, vimos las formas de cita. Les propongo que revisen el material bibliográfico que utilizamos en esa oportunidad. Acá vamos a repasar rápidamente los aspectos más importantes como para recordarlos un poco. La inclusión explícita de otros textos en el propio, cuyo origen se puede comprobar fehacientemente, es lo que llamamos una cita, que es la manifestación de lo que se denomina discurso referido. En los textos del ámbito académico, el discurso referido adopta dos formas básicas, el estilo directo y el estilo indirecto. En el discurso referido en estilo directo, la voz introducida por el locutor se separa claramente de la voz del propio locutor. Se realiza una transcripción literal, textual, del enunciado ajeno. Las marcas convencionales de esta separación de las dos voces pueden variar según el género. Por ejemplo, el uso de los dos puntos antes de la cita, junto con algún verbo introductor, las comillas para incluir el texto citado o los cambios en la tipografía. En el ejemplo que tienen en la guía, extraído de Las cosas del decir, de Calzamiglia y Tuzón, vemos que hay hacia el final del fragmento un verbo introductor como ha sido dicho, luego vienen los dos puntos, se abren comillas y ahí se cita textualmente lo que dice el autor. La referencia bibliográfica, es decir, el lugar de donde se toma esa cita, está explicitada posteriormente entre paréntesis con el nombre del autor, la fecha de publicación de la obra y la página de donde se tomó. En el discurso referido en estilo indirecto, la voz citada pierde autonomía y se incorpora al enunciado, a la voz que la cita. Ya no es una transcripción literal, sino que el enunciado citado se integra y se subordina sintácticamente al discurso citante. Este estilo supone una interpretación, una nueva versión o reformulación de los textos citados y da lugar a cosas como la síntesis, los resúmenes o las ampliaciones. No hay marcas gráficas que señalen la separación entre las voces, sino que la cita se integra mediante recursos léxicos como por ejemplo según, en palabras de, parafraseando a,
o recursos sintácticos como la subordinación mediante el uso de nexos del tipo de que. En el ejemplo que ustedes tienen en la guía, que está tomado de Ciencias Naturales para Pensar, se cita lo que dice el científico alemán Alfred Wegener. Y la cita es indirecta. Observen que en la segunda oración dice sostenía que millones de años atrás, o sea, ahí viene el texto citado sin ningún tipo de marcas. Después también dice, de acuerdo con su modelo, los continentes, bla, 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 otra vez otra cita. Y finalmente hay una cita indirecta de un texto de Arthur Holmes, donde tampoco hay marcas, introducida por el verbo sostuvo y el nexo que, y después viene el texto citado, por supuesto, todos ellos reformulados, sintetizados de alguna manera. Resumiendo, lo más importante de lo que hemos visto en esta clase tiene que ver con el hecho de que considerar el plano enunciativo de los discursos significa fundamentalmente detectar en la lectura si actuamos como lectores o controlar durante la producción si actuamos como productores de texto, las huellas, los índices que el locutor manifiesta en su enunciación y en sus enunciados. Estas marcas revelan la posición, la subjetividad del enunciador en relación con su propio rol dentro del discurso, con sus destinatarios previstos, con su propio enunciado y con el enunciado de otros cuando los cita. Los géneros discursivos varían mucho respecto del grado de objetividad o subjetividad en una escala que puede ir desde el efecto máximo de objetividad, mostrarnos como objetivos, aunque como dijimos, nunca un discurso es objetivo completamente, pero si perseguimos el efecto de máxima objetividad, trataremos de borrar todas las huellas que hemos visto en esta clase y que indican la presencia del locutor, aunque sin duda muchas de ellas van a permanecer. En el otro extremo de la escala está la subjetividad explícita, abierta, con marcas evidentes de la posición que el sujeto que enuncia adopta dentro de su discurso.